Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. ¿Qué está pasando, señora Astolfi? Todas las almas confinadas serán liberadas y al fin descansarán en paz. Oiga, ¿de qué está hablando? La tanatografía perfecta. ¿Qué es eso? Lo que salvará a Sebastiano. Pero Sebastiano está muerto, señora Astolfi. La muerte no es más que una transición. Es el precio que pagamos por pecar. Y además también es la única forma de obtener una tanatografía perfecta. Una imagen congelada en el momento exacto de la muerte. Ese instante en el que uno repentina e inevitablemente asume su final. Para conseguirlo es necesario que dos víctimas se miren una a la otra en el momento exacto de la muerte. Imago Mortis, la imagen de la muerte reflejada en un último suspiro, fue en la antigüedad un anhelo y una obsesión para algunos sabios. Artilugios capaces de plasmar ese último instante. Ingenios extraños creados por unas mentes a mitad de camino entre la genialidad y la locura. La historia del Imago Mortis es un tabú en el que esta noche vamos a penetrar. El programa de esta noche realmente es para los que ya están habituados a escuchar las historias de Milenio 3. Es un tema nuevo y también antiguo. Es un tema que obsesionó, como decía Carlos Cala, a muchísimos científicos. Presumo, y también me sobrecojo, de que esta noche vamos a penetrar en dos tabús auténticos. Lo vais a entender. El primero es Imago Mortis. Captar la imagen del último instante. Experimentos concretos, maquinarios concretos. Individuos y científicos concretos. Y después, en esta noche tan especial, a la 1:13 en directo, una historia que nos trae una compañera que está investigando profundamente y que habrá que hacer algunas aclaraciones porque es un tema muy delicado. Personas que, por ejemplo, le han trasplantado la cara, le han trasplantado las manos y han empezado a vivir cosas, experiencias extraordinarias y a veces también, hay que decirlo, angustiosas, dramáticas. Serán los dos temas principales y en ambos tiene que ver la percepción humana, la mirada humana. Cuentan que hace muchos años, siglos, algunos estudiosos idearon la prehistoria del cine. Imágenes en movimiento mucho antes de las primeras filmadoras, mucho antes de los hermanos Lumière. ¿Cómo empezar este dossier? ¿Es cierto que en el medievo ya hubo experimentos para observar en la retina humana esa última viñeta de la muerte? Hay algunos textos, entre la leyenda y la verdad, que hablaban de la credulidad de algunos alquimistas, incluso en que, por ejemplo, en las muertes violentas, precisamente la pupila reflejaba algo que podía ser esa presencia oscura de la muerte. Nos hemos encontrado en este camino, investigando este nuevo asunto, con varios factores. Primero, escuchabais un fragmento de una película, todavía no estrenada, ha surgido en Italia, por otra persona obsesionada con la imagen, con la luz, con el sonido, con la sombra, una persona que ha empezado a desempolvar antiguos legajos sobre personajes como Athanasius Kirchner, de la Porta y tantos otros. Algunos antes que Leonardo ya intentaban hacer fantasmagorías y ver el otro lado. Pero como decía, nos hemos encontrado con curiosos amigos en este viaje. Conectamos con Berlín. Allí hay un catedrático de filosofía de la ciencia. Estaba trabajando Javier Ordóñez, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hablamos de eso, de autoridades científicas. También catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Y él nos hablaba de estos personajes. Os vais a sorprender. Es un inicio para demostrar que hay un lado oscuro, tabú, en aquellos que buscaban algo dentro del ojo.
algo dentro de la última mirada? Bueno, el propio Athanasius Kircher fue el que estudió de una manera específica ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, hay un italiano que se llama Girolamo que estaba obsesionado por este asunto a principios del siglo XVII. Fíjate tú que es una época en la que él está preocupado por la idea de que en los ojos de un asesinado puede verse la imagen de su asesino, y a la vez, en el momento en que él está haciendo ese tipo de investigaciones, Kepler, que es un astrónomo importantísimo, está escribiendo un tratado de óptica para ayudar a entender cómo el ojo puede fijar una imagen del exterior. Carpe mortis aspectum, per oculos tuos. Carpem mortis aspectum, per oculos tuos, atraparé la muerte a través de tus ojos. Luego, para capturar las imágenes, era necesario extirpar los globos oculares al sujeto para fijar el contenido de la retina sobre un medio especial. Para eso servía el tanatoscopio. El tanatoscopio proyectaba la imagen de la retina sobre una placa de cristal transparente que había sido previamente tratada con un gel sensible a la luz, fijándola así en el tiempo para siempre. Kirchner, de la Porta, Girolamo, tantos otros, sumidos en una bruma del tiempo. ¿Qué experimentaron? ¿Hubo en España personajes parecidos? Os vais a llevar una gran sorpresa. Hay una fina y delgada línea entre el cine experimental y la búsqueda, por ejemplo, de estados alterados de la conciencia. Y repito, creo que esta noche, por vez primera en España en la radio, desempolvamos algunos tabús. Todo el equipo, en esta penumbra tan especial: Carlos Largo, Fermín Agustí, Carlos Ródenas a los mandos sonoros de la nave del misterio, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Recién llegado de otra aventura, de otro viaje. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Cosa importante. Lo primero, porque quiero que lo sepan desde un inicio. Pueden participar, vías de contacto abiertas y 3 regalos muy especiales que no son visuales a nivel cinematográfico, pero tienen muchos códigos. Pues sí, que vamos a dar esas vías de contacto que siempre tenemos abiertas en la nave del misterio. Milenio3 con número @cadenaser.com, si optáis por enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, o también 7640, palabra clave, milenio, espacio, y vuestros mensajes si lo hacéis a través de vuestro teléfono móvil. Y como decía Iker, pues vamos a sortear 3 ejemplares diferentes todos ellos, y algunos calentitos, acaban de salir de la imprenta. Bueno, ni han salido, creo, casi a la venta. Todos los evangelios, un libro, una edición coordinada por Antonio Piñero, donde recoge pues el saber más antiguo, el saber bíblico. Dice traducción íntegra de las lenguas originales de todos los textos evangélicos conocidos. Otro de los libros es La Clepsidria de Neptuno, de Ediciones Irreverentes, y también vamos a sortear, porque nos ha parecido muy bonito, el tarot del Necronomicon. Lo ha publicado EDAF y la verdad es que las cartas son una auténtica joya, Iker. Bueno, pues ya lo sabéis, vuestra participación. Luego el tema... Sí me gustaría decir una cosa, cuando la gente oye trasplantes se puede. España es el primer país en trasplantes y nos tenemos que sentir orgullosos de ello, y por supuesto que nadie vea, por favor, en el siguiente tema ningún tipo de ataque a eso, ni mucho menos. Son trasplantes muy concretos y fenómenos paranormales diversos que algunas personas, un mínimo porcentaje, han comentado. Y es un material que nos puede interesar, pero es un material tabú. Nadie se había atrevido a penetrar en ese mundo. Viene la investigadora, que lo ha hecho en la segunda hora, y yo creo que os puede apasionar y sobrecoger también. Pero seguimos en ese viaje. Un jesuita, Kirchner, la linterna mágica, algunos italianos sobre todo, que fueron mucho más allá. ¿Sabéis que se hablaba de algunos que iban a los mataderos intentando ver en los globos oculares de los bueyes y las vacas la última imagen de la muerte? Hablamos del siglo XVII, buscando algo, cuando quedaba muy lejos la fotografía, el daguerrotipo. Pensad que ahora estamos acostumbrados a YouTube, a las pantallas panorámicas, a Internet, a 1000 cosas. Pero estamos en una sociedad que ni siquiera imaginaba lo que era detener el tiempo en una imagen. Cuando llegó el daguerrotipo, las primeras fotografías, con esa sensación casi tridimensional de la foto en blanco y negro, o la foto en vidrio, la gente se asustaba.
era, por vez primera, más allá de los cuadros y pinturas, mantener la imagen viva de alguien que, por ejemplo, ya había muerto. Pero hubo otros que fueron mucho más allá. Joan Solés, que es nuestro corresponsal en Italia, es uno de nuestros corresponsales favoritos, hay que decirlo, ha callejeado por Roma hasta localizar a el hombre, Stefano Bassano, que se ha metido de lleno en esta película, ha provocado ciertas polémicas en Italia que todavía aquí no han llegado, porque habla de estos personajes. Lo entrevistó en plena calle, y creo que el documento es tan fuerte que merece la pena. Este hombre se confiesa ante Joan Solés y nos cuenta y nos desempolva también muchos documentos de estos viejos científicos. Algunos dicen que llegaron a matar o a estar en las morgues intentando captar una luz, una evanescencia, algo que fuera la señal de que hay algo más que lo físico, y eso físico intentar capturarlo con la primitiva imagen. Escuchamos esta mítica entrevista entre Joan Solés y Bassano. Hubo experimentadores de la imagen antes del cine. Di sperimentatori ce ne sono stati tantissimi, credo che da quando esistono le immagini e quindi da sempre. Hubo muchísimos. Creo que desde que existe la imagen siempre han existido personas que han experimentado en la creación y captación de imágenes. Yo me he apoyado en un jesuita, Athanasios Kircher, que vivió en Roma, pero viajó mucho, que estudió la luz y la sombra, que escribió un tratado en el que teorizó aquello que después sería la fotografía. Fue él el primero en idear un prototipo de linterna mágica e instrumentos que le permitían extraños juegos con la imagen. Si no fuera por él, se habría llegado a la fotografía y al cine de forma muy diversa. O probabilmente si sarebbe arrivati alla fotografia e al cinema in maniera diversa. ¿Y hubo personas que querían ver la muerte o el otro lado? Sicuramente tantissimi, molte persone. Seguramente muchísimas. Muchas personas intentaron e intentan hoy entender el otro lado de la muerte. Y muchas inventan artilugios bastante extraños para fotografiar imágenes, capturar sonidos. A principios de siglo hubo un hombre que pretendía fotografiar las imágenes que permanecían en el lugar de un delito, es decir, la carga negativa que permanecía tras un acontecimiento sucio. Rimanere in un posto dove era successo qualcosa di brutto. ¿Y qué consiguieron? Non so che cosa conseguirono, perché il risultato è sempre abbastanza ambiguo. No sé qué consiguieron, porque los resultados son siempre bastante ambiguos. Fotografías con manchas, imágenes desenfocadas, sonidos extraños, elementos que no aportan un diseño preciso de aquello que hay más allá de la muerte, más allá de nuestra percepción. Al di fuori della nostra percezione. ¿En qué personajes y estudios se ha basado para hacer su obra? Ma sicuramente, come dicevo, ad Athanasius Kircher. Sin duda en Athanasius Kircher y también en otra figura todavía más antigua, de la Porta, que estudió las propiedades sobre las sombras y las luces. Pero además personajes mucho más recientes, por ejemplo uno del periodo victoriano, que tras la invención de la fotografía aseguraba ser capaz de capturar en los ojos de los bueyes y de las vacas abiertas en canal en el matadero las imágenes inmediatamente anteriores al momento de la muerte. Morte all'interno del macello. Tuttavia più avanti, con l'ausilio dei microscopi, después con la aplicación de técnicas modernas, del microescáner, a finales de los años 70, algunos científicos lograron aislar en el laboratorio las imágenes en el momento de la muerte en las retinas de ratones. En definitiva, aplicando estos experimentos de 5 siglos, yo he inventado una técnica hipotética, la tanatografía, que permite capturar las imágenes utilizando la retina como soporte sensible. Que permette di catturare immagini utilizzando la retina come supporto sensibile. Grazie Stefano. Grazie a voi. 1:25, seguimos entrando en el túnel de este mundo de los experimentadores. Varios nombres, varios datos, pero mucho ojo. Javier Ordóñez, este catedrático de Filosofía de la Ciencia, nos habla de que a pesar de que nosotros tengamos la idea de prácticamente 150 años, final, mediados del siglo XIX, inicios de la fotografía, todo esto empieza mucho antes, casi desde la prehistoria realmente, la sensación del hombre por la ilusión óptica, y la ilusión óptica llevada al intento de resolver los grandes misterios. Parece que los primeros sabios que idearon prototipos, y que se entienda, de cámaras de cine para ilusiones y fantasmagorías,
fueron los griegos. Ya en el mundo griego hay estudios y en toda la tradición oriental, pero el momento en el que se comenzaron a hacer estudios de óptica más sistemáticos fue en la Edad Media. Alhacén, que es un individuo procedente del mundo musulmán, por ejemplo Vitelo, y más modernamente en el Renacimiento con todo lo que puede ser la cámara oscura, los estudios de cámara oscura de Leonardo da Vinci. Existe en Vinci, precisamente, un lugar donde se reproducen algunos instrumentos ópticos del ese genio, Leonardo. Los hemos podido ver, un poco también entre brumas están allí, y muestran el interés del gran genio por el ojo y sus maravillosas posibilidades. Un gran estudioso, obsesionado en el buen sentido con Leonardo, es nuestro amigo Javier Sierra. Leonardo lo que tiene es un interés sobre todo por la anatomía del ojo. Probablemente sea el primer investigador que profundiza en las distintas partes del ojo humano, también del ojo de los animales evidentemente, pero sobre todo en la óptica en el ojo humano, y a partir de ahí comienza a desarrollar una verdadera pasión por lo que tiene que ver con lo que el ojo ve, lo que el ojo interpreta de la realidad, y llega incluso a tratar de fabricar ojos artificiales. Ojos artificiales en el tiempo de Leonardo, y de eso hablaremos mucho en nuestra segunda hora, aunque con otro sentido. Hubo muchos aparatos antes del gran genio que intentaban adentrarse en efectos de luz que provocaban estados concretos de la conciencia, y esta va a ser una de las claves. Ordóñez nos lo cuenta. Unas máquinas que introducían figuras que eran estáticas, puesto que estaban pintadas, pero que el movimiento de esas maquinarias producía el efecto aparente de movimiento. Se pueden encontrar máquinas de este estilo que se llaman habitualmente zoetropes ya en el mundo chino, es decir, incluso los chinos ya tenían intentos de mostrar máquinas que transformaran lo estático en algo dinámico. Llegados a este punto nos encontramos con ese primer personaje real que quiero que conozcáis, un jesuita, Kirchner, que al parecer es el padre del primitivo cine de ensoñación, vamos a llamarlo así, y que luego otros, como de la Porta, emplearon en intentar aproximarlo al mundo de la muerte. ¿Pero qué sabemos de este individuo, Carmen? ¿Quién es exactamente? ¿Qué nos ha legado? Pues sabemos que Athanasius Kirchner nació en mayo de 1601 en Geisa, en Alemania. Asistió al colegio de los jesuitas, donde desde muy niño destaca en filosofía, teología, matemáticas y sobre todo en lenguas como el hebreo o el siríaco. Ingresó como sacerdote en 1628 y se convirtió en profesor de ética y matemáticas en la Universidad de Würzburg, donde además empieza a crear dispositivos mecánicos y a mostrar un gran interés en jeroglíficos egipcios. En 1631 publica su primer libro, Ars Magnesia, y comienza a interesarse por la curación de algunas enfermedades como la malaria y la peste, las cuales estudiaba a través de su microscopio. En 1646 publicó Ars Magna Lucis et Umbrae, el gran arte de la luz y de la sombra, en el que hablaba sobre un invento en el que él había trabajado unos años antes, la linterna mágica. Se trataba de un aparato que servía para proyectar imágenes. Esa imagen se proyectaba por medio de una lámpara que iluminaba una fotografía, una especie de fotografía antigua que se encontraba en posición invertida. Se podían proyectar imágenes opacas, lo que técnicamente se llama un episcopio, pero también podía proyectar imágenes transparentes, que es como si fueran diapositivas. Ese es el origen del proyector cinematográfico que conocemos hoy en día. Durante su vida publicó más de 40 libros y se le conoce como el doctor de las 100 artes. Además, todo aquel que quiera puede visitar en la Compañía de Roma, en el antiguo colegio, un museo que hay dedicado a él, porque era un gran coleccionista de cosas extrañas. Todos los animales extraños y los aparatos que podía comprar antiguos se muestran ahora en ese museo. Siempre con pinturas, con plásticos con diferentes densidades, vidrios, con diferentes densidades, elementos de la época
pues 200 años antes de las primeras fotografías y daguerrotipos. Y al parecer lo que intentaba o lo que quiso, como escuchábamos a Javier Ordóñez, catedrático de Filosofía de la Ciencia, era también aproximarse al mundo de la muerte. Después llegó la época de las fantasmagorías, Santi, la época de salones donde estos elementos provocaban ciertos efectos y claro, como era algo novedoso, jamás visto, el miedo, el pánico era absoluto. Pues sí, de hecho, efectivamente esto es ciencia durante un tiempo, pero luego se convierte en espectáculo. Y el que lo termina convirtiendo en un gran espectáculo es un ilusionista de origen belga que se llama Robertson. Robertson en 1799 alquila lo que era un antiguo convento de París y lo transforma en un teatro trucado para sus fantasmagorías. El primer día llegó la gente y Robertson, ataviado como si fuera un erudito, un científico, empezó a darles una disertación sobre los fantasmas, los diablos, los seres de otro mundo, etcétera, etcétera. Aquello parecía un poco aburrido, pero bueno, la gente más o menos se lo iba tomando. Hasta que, en un momento dado, dice que va a dar una demostración, que era lo que estaba prometiendo en la publicidad de su espectáculo, una demostración en vivo de aquello. Y súbitamente se apagan las luces. Empiezan a sonar las campanas del convento y en ese espacio cerrado empiezan a salir extrañas nieblas en las cuales se proyectan seres fantasmales, seres incluso dotados de movimiento, murciélagos que se acercaban y se alejaban de la multitud, bellas doncellas que se transformaban súbitamente en demonios horripilantes, esqueletos que caminaban. Lógicamente, decía la prensa parisina de la época que los hombres más aguerridos se tapaban los ojos y que las mujeres directamente se desmayaban. Aquello fue un éxito tremendo. Y empezaron a salir imitadores de Robertson por todo el mundo. De hecho, el primer espectáculo de este tipo que llega a Estados Unidos es solo 3 años después de esa primera fantasmagoría. Y hay un momento en el que las linternas mágicas tienen un auge tal que el Real Instituto Politécnico de Londres se convierte en una especie de cine IMAX. Actualmente se prepara una sala con una cúpula para proyectar todo tipo de espectáculos de linterna mágica y alrededor de ese espectáculo se genera una industria que llega a ser muy sofisticada. Las placas consiguen unos efectos de animación tremendos. Yo tuve la ocasión de reproducir los efectos de Robertson con nuestros amigos de la Cripta Mágica, que tienen una espectacular colección de linternas mágicas originales. Me estuvieron enseñando algunas de las placas y parece mentira cómo con esos medios artesanales conseguían hacer unos efectos absolutamente increíbles. Llegados a este punto y sabiendo más o menos que nos encontramos ya casi en el siglo XX, el interés concreto de los experimentadores fue mucho más allá. La llegada de la fotografía hizo que se hicieran las célebres tiras de negativo con moribundos, intentando captar pues luminarias, y existen una serie de fotografías más o menos borrosas y confusas de algunas personas que están en ese momento clave y algo surge. Historias de balanzas buscando el peso concreto y la fotografía para ver si había un descenso del peso porque el alma abandonaba pues ese animal, si es que podían tener alma, para los, digámoslo así, pensamientos de la época, o con personas incluso. Pero hay algo que os quería contar que es mucho más interesante y que parece que sigue la estela de estos sabios antiguos. Y un personaje además muy desconocido. Algunos dicen que maldito. En España tenemos varios ejemplos de personas que buscaron el cine, pero no para el reconocimiento popular, sino para generar en el cerebro efectos extraños. ¿No me creéis? Vais a escuchar un sonido que iba acompañado de unas imágenes que ya en los años 40... imágenes que salían de la pantalla, imágenes que abandonaban la pantalla y podían colocarse en los laterales del cine, imágenes que llegaban a causar terror y pánico. Algunos le llamaron loco, otros iniciado, otros alquimista del cine. Es la historia de Valdelomar, una especie de iniciado extraño que no tuvo sucesores, desde luego. Algunos dicen que siguieron su senda, pero tampoco acabaron muy bien. Él tampoco acabó muy bien, curiosamente. Es una historia de novela, realmente. Pero os ponemos un fragmento de uno de sus estudios, porque no se pueden llamar casi objetivamente ni películas. De repente, por ejemplo, un rezo y la gente escuchando eso, y la imagen de alguien rezando se convertía en una serie de sonidos incomprensibles para muchos, pero que para otros tenían
un poder y un porqué, una cadencia. Algunos son muy molestos, pondremos solo un fragmento, pero es interesante que ahora, en pleno 2009, demos luz, y muchísima gente se va a poner, estoy seguro, desde ya a saber algo más de un personaje que era desconocido. Bueno, si a cientos de miles de amigos le hacemos conocer este gran olvidado del cine español, nacido en 1904, yo creo que estaremos haciendo algo bien. El misterioso mundo del señor Valdelomar, inventor, dicen que del zoom, utilizando el láser, una especie de Julio Verne a la española, como suele pasar en este país, muy olvidado. Pero ¿cómo sonaba? ¿Qué escuchaba la gente en las salas de proyecciones especiales de Valdelomar? Escuchamos. Benedicat vos omnipotens Deus, y como comprobéis es casi inaudible. ¿Por qué metía esto en cierta película? ¿Para el público? ¿O para un público iniciado? Bueno, parece ser que perseguía ciertos efectos que tenían que ver con la hipnosis y el trance. Pero claro, mucho antes de que nadie hablase de esto, por lo menos en España y casi en Europa. Yolanda González es una estudiosa de Valdelomar y estaba haciendo la tesis sobre este increíble autor. Llegó a ser premiado en el Festival de Cannes hace muchísimas décadas por la técnica de Fuego en Castilla. Otra aclamada obra fue Aguaspejo Granadino. Eran como unos efectos muy raros que desde luego nadie entendía, pero es que había un secreto dentro de Valdelomar. ¿Quién es este personaje? ¿Cómo podríamos definirlo? Yolanda nos lo contaba así. Es un poeta de la cámara y místico. Es un granadino que nació en 1904. Cronológicamente lo podemos decir que pertenecía a la generación del 27. Fue amigo y paisano de Federico García Lorca, vecino de Manuel de Falla, compañero de misiones pedagógicas de Cernuda. Una figura muy compleja y hermética. Con tan solo 2 obras acabadas, Aguaspejo Granadino y Fuego en Castilla, podemos decir que es una figura de las más importantes, enigmáticas, apasionantes y desconocidas del cine, de nuestro cine. Podríamos considerarlo un eslabón perdido del cine, de hecho, ya que no cuenta con ningún precedente ni con ningún sucesor. Un paisano tuyo, Juan G., y desde luego es enigmático lo que dice Yolanda, ¿no? González, que es que no tuvo ningún precedente ni ningún sucesor. Nadie siguió su senda. No conozco la obra de Valdelomar, la verdad que el meter ese tipo de ruido me he quedado con la pregunta, con la incógnita de qué es lo que estaba viendo la gente para acompañarlo con este tipo de sonido. De todas formas... En ocasiones agua, luces, fuego, frases. Ajá. De todas formas, pienso, por lo que oigo decir a Yolanda, que sí puede haber un personaje que puede tener relación con él, que es Eisenstein. Años antes, efectivamente, en la Unión Soviética. Hay que pensar que el cine y el nacimiento del cine, primero es una frontera visual que hay que romper, que es la de 1/8 de segundo, que es lo que se llama percepción retiniana. Una vez que tú tienes imágenes de menos de 1/8 de segundo continuadas, ves una imagen en movimiento. Lo que es menos de 1/8 de segundo es lo subliminal, lo que tú no eres capaz de identificar pero queda en tu mente. Eso es el cine y la frontera del cine, que son 24 frames. Y tú ves la continuidad. Efectivamente. Si tú metes algo de menos de 1/8 de segundo, se queda en lo subliminal. Tu mente es posible que lo capte, pero a nivel consciente no. Esa es la primera frontera que tiene que romper el cine. Luego, cuando empieza ya una comunicación audiovisual, hay que tener en cuenta que los hermanos Lumière vendieron la patente de la máquina de cine porque pensaban que no iba a tener aquello ningún tipo de productividad a nivel comercial, y empieza todo el cine, sobre todo en Francia y Alemania, los grandes directores, pues claro, se dan cuenta de que lo que tienen entre manos es el cómo contarlo todo, hasta que hay un señor que se llama Eisenstein que dice, bueno, pues yo no solamente me quedo con contarlo todo, y él quiere convertirse
en un Pablo Picasso de la pintura. Explico por qué esto del Pablo Picasso. Todos los pintores, hasta un cuadro que se llama La señorita de Aviñón, dibujaban las cosas tal y como las veían. Empieza a haber algunas rupturas con el impresionismo y el expresionismo, hasta que un señor que se llama Pablo Picasso dice, vamos a ver, ¿yo por qué en vez de un pájaro no puedo pintar el canto de un pájaro? O la terrible tragedia de Guernica, de la gente muriendo bajo las bombas. Pues en el cine pasa igual. De repente, de empezar todos a filmar, hay un señor que se llama Eisenstein, que es soviético, que dice, vale, ¿y si en vez de contar una película en sí, puedo contar cómo es el sufrimiento o la locura? Y empieza a mezclar imágenes de forma de que no tengan entre ellas una sucesión clara en qué está sucediendo, pero sí que transmitan sensaciones, igual que la pintura de Picasso. Esa es la historia en la que es posible que Valdelomar, aquí en España, siguiendo esa filosofía de Eisenstein, que es el primer gran rompedor en esto que se llama cine conceptual, que fue lo que inventó Eisenstein, pues que yo desconocía por completo la historia de Valdelomar. Pues es un clip muy interesante, porque creo que algo tiene que ver. Este hombre trae ideas antiguas, empieza a experimentar en los años 30. Es que los años 30 eran unos años donde casi era todo esto mágico. Bueno, pues escuchad, por favor, y sorprendeos, porque este hombre es un español, de final trágico, por cierto, como no podía ser de otra forma en algunos casos. Valdelomar, sus inventos, escuchad. Se pasó la vida montando y desmontando sus propias máquinas una y otra vez. Una vez que había conseguido un objetivo, ver que había demostrado que se podía hacer algo, rápidamente desmontaba esa máquina y con esos mismos aparatos construía otra cosa. Valdelomar constituía la fiebre por la fiebre, alcanzaba unas dimensiones que construía el aparato, lo desmontaba, con esas piezas fabricaba otro. Sus invenciones más famosas podemos decir que es el precursor de un artilugio muy familiar como es la lente de ángulo variable o el zoom, como todos conocemos hoy día. También inventó el sonido diafónico, que es algo muy parecido al 5.1, pero cuya finalidad era despertar la conciencia del espectador. Del mismo modo también inventa el tratamiento panorámico de la imagen, donde la proyección se sale más allá de la pantalla e invade toda la sala, invade el techo y de esta manera hace que el espectador se incluya dentro de la obra. A la 1:44 yo creo que seguro que hay muchas sensaciones ahora mismo en nuestra audiencia. ¿Cómo es posible que genios tan extraños de este tipo, pero evidentemente geniales, rupturistas, hayan permanecido en el olvido o solo reconocidos por un cenáculo tan limitado, ¿no?, como los cineastas, y no todos evidentemente, A muchos les preguntas por Valdelomar y desde luego te ponen una mueca de no saber ni tener ni idea. Yo supe quién era hace unos cuantos años cuando seguí la historia de otro joven que quizá un día os cuente, que proyectaba una serie de grabados, de imágenes, y que también murió en circunstancias extrañas. Buscaba los efectos de ciertas pinturas repetidas, con cierta cadencia y cierta luz, en la mente humana. Menudo reto, ¿eh? ¿Queréis saber más de Valdelomar? Estoy seguro que sí. Láser, tecnología, en los años 50 y 60 en su laboratorio. Mediante variaciones de la luz, hacer sentir o tocar al espectador lo que está pasando dentro de la película, de la imagen. Verlo, la cantidad de lentes, artilugios, cámaras de todo tipo, motores, rayos láser, válvulas, ventiladores, baterías, proyectores de diapositivas. Con todo ello, inventaba sus propios aparatos y, bueno, la verdad es que es el primero en dar una utilidad mecamística al rayo láser y llega a hacer ponencias internacionales sobre óptica biónica, energía ciclotáctil. Tiene conocimientos avanzados de mecánica y óptica y una de las cosas que se le ha tachado siempre es que para los poetas era un técnico y para los técnicos era un poeta. Agua Espejo granadino, Fuego en Castilla, obras no entendidas. Como bien decía Juan G. Vallejo, que ha estudiado todo esto profesionalmente, imágenes entrelazadas, generando sensaciones. A veces la sensación acompaña a uno tiempo después de haber salido. Se está jugando con la percepción humana, con el cerebro, y eso es un tema muy peligroso, muy peliagudo incluso. Valdelomar evidentemente también tuvo interés en las apariciones, los espectros, la sensación de la fantasmagoría. ¿Cómo no? Siguió las historias de las linternas mágicas, construía linternas mágicas siguiendo los viejos tratados de Kirchner. Es como si fuera todo un círculo del que no nos hemos enterado, desde luego.
Pero ¿por qué no lo conocemos? ¿Qué ocurrió con él? ¿Por qué se le apartó? ¿Por qué es un director de cine maldito? Su objetivo no era alcanzar ningún éxito ni fama, sino alcanzar un estado místico y que otros también lo alcanzaran. Como el alquimista que se transforma a sí mismo con su propio trabajo. La gente de su momento no lo supo entender, pero abre unas fronteras que son inalcanzables para el público de su momento. Podríamos hablar de un director de cine maldito que no ha tenido ni el conocimiento ni el reconocimiento del público. Él no entendía el cine como una industria de ocio y entretenimiento, sino como un arte capaz de elevar a estados superiores de conciencia al espectador, y por tanto él no se reconocía en la industria del cine tal cual existe, y recíprocamente la industria no lo ha reconocido a él como un miembro. Athanasius Kirchner, de la Porta, los estudios más o menos apócrifos o menos conocidos se sigue descubriendo sobre Leonardo, tantos y tantos que sabían que, como bien ha dicho Juan G. Vallejo, el poder tremendo de contar las cosas al margen de uno, el poder tremendo de contar una historia, podía modificar incluso las sensaciones, generar angustia, generar miedo, generar tensión, generar estados, por ejemplo, de felicidad, de éxtasis. ¿Qué perseguía exactamente Valdelomar? Su muerte abrupta ha evitado que sepamos su gran secreto. ¿Qué perseguiría este hombre que llevaba casi 80 años trabajando? Lo que perseguía nunca lo sabremos, seguramente no lo sabía ni él, como no lo sabe nadie que dedica su vida a cualquier arte con verdadera entrega y pasión. Quienes lo rodeaban dicen que entraba en estados febriles de trance, que esa fiebre era una creación en sí misma, perseguía, la creación era el principio y el fin. Se planteaba como mucho qué es lo que iba a hacer, no cómo lo iba a hacer. Tenía los ojos abiertos y le llegaba la inspiración, y esa fiebre, ese trance le hacía crear. Él siempre entraba en la frase del Picasso de yo no busco pero encuentro, y el resultado de su obra es estados de alteración de conciencia, y para conseguirlos pues entraba en estos trances. Desde luego uno de esos personajes de los que se hablará a partir de ahora, seguro, y por mucha gente, pero es un orgullo ponerlo en la palestra. También tuvimos experimentadores del cine que buscaban estados alterados de conciencia y el trance a través de la imagen, repetición de imagen, superposición de imagen, luces y sombras, sonidos estridentes, como si tuvieran un código que nosotros no conocemos. Antes de que me contéis qué os ha parecido la historia de Valdelomar como otro de los imago mortis que buscaba cosas más allá de lo evidente a través de la imagen, de inventos, otro sonido. Y antes del sonido de su última grabación, un pequeño detalle. Con la muerte de la esposa de Valdelomar, este se refugia en su estudio, se vuelve casi monacal en su aspecto, no quiere hablar con nadie, no habla con nadie. Un mes de agosto de 1982, con la ciudad casi desierta, es atropellado por un coche, y allí acaba su historia. Bueno, no acaba, porque tenemos sus extraños sonidos, sonidos que perseguían algo, que la gente no entendía, que quizá nunca entenderemos. Sonidos como este grabado hace más de 50 años. Bueno, Carlos Ródenas, que nos está poniendo algunas músicas que van en el sentido muy de Valdelomar, ¿no? Pero en el sonoro, con Ennio Morricone y el hereje exorcista en este caso. Sin duda músicas que van mucho más allá de lo que expresan y que seguro que quieren meterse dentro de nosotros. Recordamos, Carmen, que hay vías de contacto y que hay estos 3 regalos, sobre todo ese tarot del Necronomicon, también muy adecuado para esta noche. Sí, 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com. Como bien decía Iker, sorteamos 3 ejemplares de diferentes libros: el tarot del Necronomicon, todos los evangelios de Antonio Piñero y la clépsida de Neptuno. Vamos con mensajes, vamos a leer algunos de ellos. Además, yo estaba viendo aquí que en YouTube la gente puede acceder a Espejo Granadino, por ejemplo, sí, y ver las extrañas imágenes de este Valdelomar. Vamos con algunos de esos mensajes. Nos decían, por ejemplo, saludos equipo de Milenio 3, justo pongo la radio y escucho el tema Valdelomar.
Fascinante. Yo soy un estudiante de comunicación audiovisual en Sevilla y hace muy poco el profesor de cine español nos dio una clase magistral sobre él. Fue un poeta audiovisual, el primero en experimentar el láser. Increíble, menudo pionero. Pero eso la gente yo creo que es que no lo sabe, ¿verdad? El primer tipo en experimentar con el láser en imagen, y es español, era de Granada y... Decía Jesús Carrascal que a todo aquel que no haya visto sus cortos, que no dude ni un segundo en hacerlo. Seguid así, milenarios. Hombre, yo por supuesto que voy a buscarlo. Si hay una cosa que me parece curioso y es... Bueno, yo tengo una ganas de ver los cortos que no os podéis imaginar. Eso son es lo muy primero. Extraños, ¿eh? Sí, pero son muy raros. Hay un elemento en Granada que trastoca también la vida de un pintor muy curioso, que es M.C. Escher. Escher, claro. También estuvo en Granada Escher. No, hombre, no, ni siquiera eso, perdona. Es que Escher empieza a dibujar los dibujos sin comienzo y sin fin cuando ve la Alhambra. Claro, no sé si lo sabías, claro. Él va a la Alhambra, sí, se publicó un artículo en la revista Más Allá, buenísimo, al respecto. Yo conocía también la historia hace muchos años. M.C. Escher, cuando va a la Alhambra y ve los azulejos del Patio de los Reyes, esos azulejos, y ve... cómo entiende la ornamentación árabe, de cómo, dos puntos diferentes. Uno es cómo intenta tapar los elementos que sustentan el edificio para dar sensación de que está en el aire, y segundo, los elementos que dan una sensación tridimensional a los azulejos de la Alhambra. Se le ocurre empezar a hacer dibujos en 2 dimensiones y unos cacharros que se cortan en cartón, que yo tengo en casa algunos que son muy divertidos, en 3 dimensiones desde que ve la Alhambra. Y claro, todo el mundo tiene que saber que Escher es ese pintor que seguro que todos hemos visto dibujos de escaleras que van hacia ningún lado, que según cómo se miren giran o tienen diferentes perspectivas, que hace criaturas extrañísimas, y ese también, el embrujo de Granada. De la Alhambra. Escher empieza a dibujar así justo después de ver la Alhambra. Es un dato súper demostrado, comprobado, se publicó en una revista además Más Allá hace muchos años. Entonces me parece curioso que Valdelomar también intente darle una dimensión diferente al cine, siendo granadino y habiendo hecho esto de Agua, Espejo Granadino, ¿no? Ese cortometraje. Me parece curioso el elemento de unión. Hay que investigar, Juan, hay que investigarlo, hay que investigar. Y hay gente, por fortuna, como nuestra compañera y buena amiga Yolanda, que llevaba muchos años trabajando en... Ella y yo habíamos hablado bastante, trabajando en la tesis sobre Valdelomar, bien merecida. Santi, historias que demuestran, mucha gente dice, ¿sabéis que estamos en el programa 697? Caramba. O sea, que llevamos ya muchos programas y la gente, no hay cosas nuevas, o la gente puede pensar que... Y siempre hay historias alucinantes, sobre todo porque conocemos muy poco de nosotros mismos. ¿Qué historia por una novela, verdad, Santi? Pues sí, la verdad es que es una historia increíble la de Valdelomar, que yo conocí precisamente a través de nuestra amiga Yolanda, de sus propios labios, y la verdad es que me fascinó desde el primer momento. Pero el desconocimiento de Valdelomar yo creo que se debe a entre otras cosas, a que es español. En todas las enciclopedias del cine, por ejemplo, se pone como padre de los efectos especiales a Georges Méliès, y es su película del viaje a la luna, hecha con unos medios muy precarios, pero desde luego con mucho ingenio en la época del cine mudo, y fue la primera vez que se hace algo pues de ciencia ficción. Siempre se obvia a un genio español que es Segundo de Chomón. Segundo de Chomón, en la misma época de Méliès, hacía unas cosas que ya quisiera Georges Méliès hacer. Hay un corto suyo que es una historia de una peluquería mágica o de una peluquería robótica. Estamos hablando de los años 20. O sea, estamos hablando en la cual las tijeras, los cepillos se mueven solos y vas viendo cómo las personas pues se van peinando absolutamente solas. Se hacía con una técnica muy sencilla, pero que la descubrió él, que es la del fotograma a fotograma. Es decir, muevo un poquito el peine, un fotograma, muevo otro poquito el peine, otro fotograma. Pues ese gran genio que es Segundo de Chomón, en muchas de las grandes enciclopedias del cine está absolutamente olvidado. ¿Por qué? Pues será porque es español. Oye, qué interesante eso de que hubo investigadores, lo decía el director de Imago Mortis, que intentaron fotografiar ya en el siglo XX inicios los lugares de crímenes sabiendo que podía haber un remanente, ¿no? Qué curioso que no quede apenas documentación sobre todo eso. José Ignacio Aguirre nos dice, pienso que la fantasmagoría es siempre contemporánea de la conciencia. Lo que se representa, las imágenes que inventamos, tienen que ver con este par fantasmagoría y conciencia. Es muy interesante, un abrazo. Uf, qué sonidos, esa serie de golpes me han puesto nervioso, me inquietan, algo tienen. Pues quizá buscaba eso Valdelomar. Sobre los sonidos, también nos decían que esos sonidos producen un estrés tremendo, ganas de gritar, si se oyeran durante un tiempo caeríamos en la locura. También Miguel desde Fuengirola nos habla de publicidad subliminal
inserta en series o películas que se sigue utilizando. Nos pregunta, ¿está prohibida? Creo que es una manera de condicionarnos, por si estos sonidos fueran alguna especie de... No, está prohibida la publicidad subliminal. Vamos a hacer una cosa porque apenas hay tiempo y quiero hacer una presentación express de nuestra siguiente invitada, a la que de alguna forma hemos presentado como, bueno, primero amiga, compañera, pero mujer muy valiente, porque se ha metido en un tema que nos lo dejó caer. A ver si con este corte de otra película podemos preguntarle algo, porque el asunto es durísimo y tremendo. Escuchamos esta película antigua, japonesa. ¿Te duelen los ojos? ¿Me creerá? Sí, claro. Dime, ¿qué te ocurre? Una sombra negra viene a llevarse a los muertos. ¿Qué sombra negra? Cuando estuve en el hospital, observé cómo un hombre se llevaba a una mujer mayor con él. Al día siguiente, la encontraron muerta. Mi habitación se convirtió en una habitación distinta. Incluso vi a alguien que le faltaba la mitad del tronco. Clara Tahoces, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tenemos una segunda hora para indagar en esto. Es un gran tabú y hay que decir que ante todo no queremos ni mucho menos atacar a esa realidad que tenemos en España de los trasplantes, que es maravillosa y que es número uno en Europa, pero que sí que es cierto que hay un puñado de casos que son también de novela y reales. Sí, quizá hay que decir que es un tema muy duro el que vamos a hablar y que conviene aclarar que, vamos, yo por lo menos estoy a favor de la donación de órganos y de los trasplantes. Esto es lo primero que quiero decir. Eso hay que dejarlo claro. Porque luego todo lleva a error y, en fin, no es intención atacar para nada eso, pero es un tema que está ahí y que hay casos como para hablar de ello. Casos que nos trae Clara, que son impresionantes y que tenéis que estar con nosotros. Clara Tahoces, nuestra compañera de la revista Más Allá, ha conseguido premios importantísimos en la literatura de ficción de este país y está trabajando. Y yo dije, oye, Clara, estás investigando una serie de cosas, ¿nos contarás algo? Y algo nos va a contar. Historias, por ejemplo, de personas que con trasplantes muy especiales han empezado a sentir como si hubiera cierta comunicación con el antiguo donante y han empezado a investigar. Cosas que no se cuentan jamás. Yo por lo menos es la primera vez que las oigo. Y lo vamos a contar aquí, en unos minutos, después de las noticias en Milenio 3.